¿Está? Hola a todos, gracias por estar acá en el seminario, así está bien, estudiantil de gravitación y altas energías. Nos da gusto que haya más gente de lo usual en la última sesión. Hoy tenemos a Uriel, el que dio la primera charla de este seminario hace ya 2 años. A la madre. 2 años. Y bueno, la idea de este seminario es que es de estudiantes para estudiantes, entonces cualquier cosa que no quede clara o que crean que nos están engañando, interrumpan con toda confianza. O llamen a la Profeco. Claro. Y pues nada más, ¿no? Bienvenido y pues gracias por estar acá. Bueno, gracias Miguel. Yo les voy a hablar acerca de un programa que empezó hace 10 años, bueno, tuvo una revolución hace 10 años, pero pertenece a una rama de la física de altas energías que se descubrió, digamos, cobró mayor fuerza a mediados de los 70s, tuvo una importancia muy grande en teoría de cuerdas, y digamos, cuando la emoción por la teoría de cuerdas empezó a apagarse un poco hacia el 2008, bueno, más bien hacia los 2000s, surgieron otras aplicaciones de esta herramienta más allá de 2 dimensiones, y va a ser principalmente de lo que yo hablaré. Entonces, ese es el menú del día. Probablemente los temas no tengan mucho que ver. ¿Esta cosa apunta? Ah, sí apunta. Probablemente no tengan mucho sentido los nombres hasta que pasemos por ahí, pero primero haré unos cuantos preliminares entre físico y matemáticos acerca de la simetría conforme y de cuáles son sus elementos y cómo la caracterizamos. Luego voy a hablar justo de lo que se llama bootstrap. Yo soy partidario de no utilizar términos, de no utilizar anglicismos en la física, pero la verdad no he encontrado una traducción de bootstrap que no implique más de 5 palabras, no menos de 5 palabras. Entonces, bueno, tal vez como paréntesis y para dejar de sentirme mal cada vez que lo digo, bootstrap viene de como jalarse a sí mismo de las agujetas, que es la mejor traducción que encontré hasta la fecha. Entonces, pareciera que cuando uno hace bootstrap logra resolver, logra calcular las cantidades físicas de la teoría casi sin hacer cálculos, simplemente utilizando las restricciones que la misma teoría te pone. Entonces, mucha gente decía que era como jalarte a ti mismo de las agujetas, que según la tercera ley de Newton debería ser imposible, pero bueno, al parecer lo vamos a lograr. Bueno, voy a discutir como unos tiritos de calentamiento de cómo uno puede determinar cantidades físicas en una teoría conforme. Y bueno, al final ya voy a hablar realmente de lo que es el bootstrap. Y al final mencionaré, bueno, estos artículos que surgieron a partir del 2008, donde se han calculado cantidades físicas en sistemas muy relevantes y con una precisión bastante impresionante. Bueno, de nuevo, los invito a hacerme preguntas en cualquier momento que algo no quede totalmente claro. Y bueno, corre y se va. La verdad, sí, estoy muy feliz de volver acá. Es un gran lugar. Bueno, para los que no hayan oído qué es una teoría conforme de campos, las teorías conformes de campos son un tipo particular de teorías cuánticas de campo que tienen una simetría muy especial que se llama simetría conforme. A grandes términos, la simetría conforme significa que la teoría debería de exhibir los mismos grados de libertad si uno la mira en una escala de dimensión de 1 kilómetro, o de 1 metro, o de 1 centímetro, o a cualquier escala que uno se le antoje mirarla. Esta, digamos, parecería una restricción muy fuerte porque nada de lo que vemos en nuestra naturaleza pareciera tener ese comportamiento, ¿no? O sea, las interacciones que vemos digamos, a escala de nuestros cuerpos son muy distintas a las que vemos a escala de las moléculas, que son muy distintas a las que vemos a la escala del LHC, que deberían de ser muy distintas a las que vemos a energías de la escala del universo, del Big Bang o lo que sea, ¿no? De cualquier manera, hay muchos casos donde estas teorías resultan ser muy interesantes. En particular, si uno está estudiando una teoría de campos normalita y uno empieza a fijarse se empieza a fijar en procesos que ocurren a energías muy altas, pues a energías muy altas prácticamente cualquier escala que te podría dar alguna información de la teoría, como la masa de algunas partículas, todas esas cosas resultan irrelevantes. Bueno, irrelevantes no en el sentido de renormalización, sino irrelevantes en el sentido de que no importan. Y entonces, bueno, en el límite ultravioleta muchas teorías se pueden aproximar por teorías conformes. Polyakov
tuvo esta idea de que los sistemas que están pasando por una transición de fase, los sistemas termodinámicos que están pasando por una transición de fase, deberían de tener algún tipo de simetría conforme, porque justamente una de las cosas que uno ve es que la longitud de correlación, cuando uno la calcula en el punto crítico, diverge. Entonces significa que uno puede encontrar, digamos, objetos físicos dentro de esta teoría. Por ejemplo, en una olla de agua que hierve, uno debería poder encontrar burbujas de cualquier tamaño, como un ejemplo más o menos moral. Para teoría de cuerdas, las CFT terminó siendo súper importante porque teoría de cuerdas se puede ver como una CFT en 2 dimensiones. Y bueno, resulta que en 2 dimensiones la simetría conforme es aún mucho más fuerte. No voy a tener tiempo de meterme ahí, pero bueno, es una historia que ya se ha estudiado muchísimo. Y si quieren saber más de CFTs en 2 dimensiones, ahí está el libro amarillo de Di Francesco. Entonces, sí, bueno, no vamos a hablar de teorías conformes en 2 dimensiones por tiempo y porque no es el caso que nos interesa, pero bueno, se utilizaron muchísimo en cuerdas, se han usado muchísimo en cuerdas. Y bueno, finalmente, una de las cosas que está más de moda es la correspondencia holográfica, donde uno trata de relacionar algún sistema gravitacional con alguna CFT. Hay un objeto, bueno, digamos, una herramienta que se encuentra en cualquier teoría de campos, pero que en una OPE resulta ser mucho más, en una CFT resulta ser mucho más poderosa. Esta herramienta se llama la expansión de producto de operadores, y resulta que, bueno, todas estas cosas las voy a discutir a fondo, pero quiero más o menos pintarles por dónde va el camino. Digamos, en una CFT, la OPE converge y tiene un comportamiento, digamos, desde el punto de vista matemático, todas estas cosas que a la gente le molestan de teoría de campos, que, digamos, pareciera ser matemáticamente muy difícil de tratar o estar definido en términos muy con alfileres. En CFT, por lo general, son mucho más amigables y bueno, hay gente que incluso ha calculado a qué ritmo converge esta expansión. Y bueno, agregar un par de hipótesis extra nos arroja una ecuación muy restrictiva, que será el corazón del bootstrap, y bueno, ya la veremos por ahí. Voy a hacer un par de notas aclaraciones de la notación, para muchas cosas de física estadística, y también porque va a ser más fáciles algunas discusiones sobre las representaciones. Vamos a trabajar en espacio plano euclidiano, entonces pues, la métrica va a ser simplemente unos en la diagonal. Y bueno, esta presentación va a ser principalmente una introducción pedagógica al bootstrap, y para esa parte me basé fuertemente en las notas de Simons-Duffin, que bueno, ahí verán en las referencias. Y bueno, si se quedan con ganas de ver esto, hay una colaboración muy grande sobre el bootstrap. Tienen una página de internet donde ponen una vez al año hacen una escuela de verano donde van todos los investigadores de punta en este tema. Y bueno, o sea, si les interesa más, si al ver esto se les antoja estudiar más a fondo, les puedo pasar pues, estas referencias y todo lo más cosas. Bueno. Ok, ya, vamos a empezar. Digamos, en este caso, una transformación de Poincaré en espacio euclidiano va a ser simplemente una rotación para, básicamente, rotar nuestro vector y trasladarlo con un vector. Esto ya nos la sabemos. Se pueden definir, digamos, estas matrices lo que tienen que satisfacer es que dejan a la métrica invariante y bueno, o sea, sus generadores se pueden etiquetar de esta manera, satisfacen esta álgebra. No sé qué tanto me tenga que parar aquí. Digamos, esto no es justo a lo que vamos, es el paso cero. Pero bueno, sí, o sea, digo, es para fijar notación y para que la gente recuerde un poquito. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Ok. Digamos, uno podía llegar a o sea, básicamente lo que uno propone antes es decir, bueno, ¿qué transformaciones infinitesimales uno puede hacerle a las coordenadas que tenemos de tal manera que la métrica sea invariante? Y bueno, justo estos campos vectoriales, que son los que nos generan, o sea, los generados que corresponden a estos operadores, se llaman campos vectoriales de Killing. Y para obtener las transformaciones conformes, lo que uno hace es relajar un poco esta condición y decir, bueno, no vamos a pedir que la métrica no cambie, pero vamos a consentir que cambie solo por un factor proporcional. Entonces, esto lo que va a significar en términos geométricos es que nuestra transformación
localmente se va a ver como una rotación con un rescalamiento. Todo esto conforme, igual la gente dice, bueno, yo la última vez que vi conforme fue en variable compleja, y bueno, resulta que las transformaciones en 2 dimensiones conformes son justo todas las transformaciones que son analíticas. Esa es un poco la razón por la que en 2 dimensiones la simetría conforme resulta ser tan fuerte. Pero bueno, en más dimensiones este asunto también está bien definido y justo siguen manteniendo esta intuición geométrica de que las transformaciones conformes respetan ángulos, ¿no? Entonces, si uno tiene su cuadriculita dibujada en alguna variedad y le hace una transformación conforme, pues los angulitos entre la cuadrícula se van a mantener. Entonces, uno puede hacer un poquito de unas cuantas manipulaciones con esto y obtener las soluciones. ¿Cómo son estos campos vectoriales que satisfacen esta condición? Y bueno, están estos que ya conocíamos, están estos que son nuevos, que son rescalamientos, digamos, geométricamente son muy sencillos, simplemente son agarrar del origen y empujar todo en círculos hacia afuera. Y estas son más nuevas, digamos, se llaman transformaciones conformes especiales. No tienen una intuición geométrica tan clara si uno las ve así, o sea, uno dice como, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero vamos a ver una transformación muy particular que nos va a ayudar a entenderlas más como, básicamente son traslaciones un poquito más extrañas. ¿No son como de medios esas transformaciones? En 2 dimensiones sí, o sea... No, la verdad O sea, estas que se ven como AX más B entre CX más D o algo así, ¿no? Pues la forma finita es más o menos de ese estilo, es como, bueno, ahorita va a aparecer, es esta. Que es más o menos eso, pero no es... Sí, no, lo que estoy pensando es, no sé cómo se definen porque pues, o sea, con variable complejas tú sí puedes poner algo en el denominador y está bien, pero si tienes como vectores de, bueno, como en Rn, bueno, no sé, yo no sé tanto de geometría. O sea, sí, no sé, bueno, si alguien ha visto transformaciones. O sea, yo no tenía idea de que se pudieran definir en más de 2 dimensiones, igual y yo soy el que está meco. Me parece que las que dices tú son en 2, para D igual a 2. No sé. Estas son las que mencionaba. Ajá. Sí, no sé. O sea, eso es muy cierto. O sea, en 2 dimensiones, el compa que te genera estas es justamente la versión infinitesimal de una transformación de Möbius. Pero, sí, no sé. En estas cosas uno nunca tiene la última palabra, entonces no. Bueno, uno puede calcular los conmutadores entre estos campos vectoriales y encontrar esto. Digo, esto simplemente te dice que K, el que te genera estas transformaciones conformes, especiales, también se comporta como un vector, o sea, tiene la misma regla de transformación que P-mu. Este D, que es el que te genera las dilataciones, tiene una regla de conmutación bien chistosa con P y K, que básicamente P es como un operador de ascenso para D, y K va a ser un operador de descenso para D. ¿Quiénes ya vieron el oscilador armónico? Y bueno, este es básicamente el que te va a dar la relación entre P y K. Y bueno, si uno se pone a contar los parámetros, tenemos D por D menos 1 entre 2, que son los de M mun U, D por las traslaciones, 1, que es nada más el de las dilataciones, y D de las transformaciones conformes especiales. Entonces, total, digo, nada más contando los parámetros, esto parecería ser el de SO1, D más 1. Bueno, no, digamos, al menos el de un grupo ortogonal en 2 dimensiones más que el original, ¿no? Exactamente qué métrica existe en este nuevo espacio que uno podría definir, se ve cuando uno hace esta definición, que bueno, podríamos ponernos a calcular conmutadores, básicamente es agarrar esto, sustituir estas con relaciones de conmutación y ver que estos nuevos L mun U con 2 índices extras satisfacen las mismas relaciones de conmutación que S1, D más 1. Esto desarrolló una área por sí sola de las teorías conformes, porque uno dice, bueno, está bien, estamos hablando de una teoría conforme en D dimensiones, pero si el grupo si el grupo de simetrías en realidad es SO1, D más 1, ¿por qué no pensar en un espacio que sea justamente D más 2, pero con una métrica de Minkowski, y tratar de ver toda nuestra física conforme en ese espacio? Y bueno, para muchas cosas, sobre todo para trabajar con
con operadores con spin y todo eso, ese formalismo que se llama el formalismo del espacio de incrustación. Bueno, no sé cuál sea la traducción aprobada por la RAE, pero bueno, lo pueden buscar en inglés como el Embedding Space Formalism. Y bueno, ese es otro cantar que tampoco nos vamos a poder meter ahí mucho porque se va a ir mucho tiempo. No. Sí, bueno. Digamos, esto va a ser importante porque se nos va a antojar partir este grupo en un subgrupo maximal que nos ayude a encontrar las representaciones. A saber, pues bueno, lo más fácil es quedarnos con ese OD, que es el que teníamos tranquilito, cuyas representaciones pues, son básicamente, uno se puede fijar en tensores con J índices y pues básicamente van a ser campos de spin J formalmente. Y el otro factorcito del SO1,1 sería como, uno lo puede pensar como boosts en una sola dimensión, bueno, como empujones en una sola dimensión, o como rescalamientos, que eso es en este caso lo que es. Y sabemos, esto significa que nuestras representaciones pues, van a estar etiquetadas simplemente por un spin y por una dimensión. Exactamente qué cara tienen las representaciones, pues la podemos encontrar utilizando P y K. Como P y K son de ascenso y descenso, y nos gustaría pensar que en algún momento la dimensión tendría que estar acotada por abajo, básicamente porque un operador de dimensión negativa no tiene mucho sentido, ya que empecemos a calcular las funciones de correlación, un operador con dimensión negativa tendría correlaciones más fuertes conforme uno se aleja, y bueno, eso en particular nos va a dar teorías que ni siquiera son unitarias, entonces simplemente demandando que la dimensión esté acotada por abajo, y bueno, en particular sea positiva, tenemos que debe haber una dimensión mínima, entonces debe haber un estado al cual K aniquila, y ya, bueno, ese es como el de peso más alto o peso más bajo, dependiendo de qué lado uno lo vea, y uno se va construyendo la representación con P. Bueno, este paréntesis es para hacer un poquito más claro qué significa una SCT, que no es la Secretaría de Comunicaciones y Transformes, sino es una Special Conformal Transformation. Digamos, al final uno tiene que empezar a usar muchas siglas, porque si no se vuelve muy cansado mencionar los nombres completos. Simplemente una inversión geométricamente tiene mucho sentido, es agarrar xmu y mandarlo a xmu entre x cuadrada. Este tensor está en SOD, no está conectado con la identidad, pero tiene ¿cómo se llama? Digamos, preserva la métrica invariante y bueno, tiene un factorcito conforme, entonces se parece a las transformaciones que esperaríamos, es una transformación conforme, pero no está conectada a la identidad. Bueno, de todos modos, si uno la deja por ahí y nada más piensa qué se nos podría ocurrir hacer con ella, pues uno resulta que si uno agarra xmu, lo invierte, luego lo traslada y luego vuelve a invertir todo eso, nos da este objeto y si uno se fija en la aproximación lineal, es justo una transformación conforme especial. Entonces, eso significa que las transformaciones conforme especiales son básicamente traslaciones conjugadas con una inversión. Entonces, si las quieren pensar geométricamente, uno tiene las traslaciones, que son P, que dejan al infinito fijo, pero mueven el origen, y tienes a las transformaciones conformes, que dejan fijo al origen, dejan fijo el origen, pero mueven el infinito, ¿no? Si cualquier cosa de esto suena demasiado marihuano, pueden detenerme, puedo hacer más ejemplitos. Casi no tengo figuras, pero si tienen paciencia y poco sentido de la estética, puedo hacer dibujos en el pizarrón. Entonces, sí, no sé. O sea, al final tenemos 2 horas. Creo que no estamos obligados a usarlas. Pero bueno, pues hay tiempo. Bueno, entonces eso es el paréntesis para las inversiones. Vamos a ver que como no está conectada infinitesimalmente a la identidad, no necesariamente tendremos a la inversión como una simetría de nuestra teoría conforme, pero bueno, al final no deja de ser una herramienta, al menos nos permite entender un poquito más geométricamente qué es una SCT. Entonces, bueno, les mencioné que debería de haber estos campos que eran aniquilados por K. Estos campos se llaman campos primarios y son justamente los que nos permiten etiquetar las representaciones del grupo conforme y van a ser con los que trabajaremos a partir de ahora, porque pues uno sabe que
El resto de los campos que se llaman descendientes, pues simplemente se obtienen actuando con P mu sobre phi y, digamos, en términos más pedestres, son derivadas del campo fundamental, del campo primario. Entonces, lo que le vamos a pedir a un campo primario es que si lo evaluamos o sea, si nos fijamos en el origen y actuamos con M mu nu, con el generador de las rotaciones, pues si el campo tiene spin, va a transformar en alguna representación, en la representación que el campo prefiera, que con la que se identifique mejor. Si no tiene spin, pues esto va a ser 0, porque pues no gira. O sea, esto solo es en el origen, ¿no? Si estás fuera, pues va a haber como el campo, pues va a haber como el generador, sí, el campo vectorial que te genera las rotaciones actuando también sobre el phi. Pero pues, eso es un poco para hacer un poco más sencilla la notación. Este sí es importantísimo. Este nos dice justo cómo rescala el campo. Y bueno, delta será la dimensión del campo. Y bueno, esta es lo que nos dice que es primario. Si K mu lo aniquila, entonces es porque es un campo primario. Bajo transformaciones finitas, uno puede trabajar con estos objetos y exponenciarlos y ver que en general la transformación debe ser así. O sea, una matriz de spin de la representación que le guste a phi y un rescalamiento local. No me voy a meter mucho exactamente en cómo se ve un campo con spin, porque muchos de los cálculos para el bootstrap con spin, cuando uno empieza a ver operadores con spin, se vuelven muy engorrosos. Entonces, o sea, sí hay gente trabajando en eso, pero es una línea de investigación abierta, de hecho, en el sentido de que pues todavía no se encuentra una manera eficiente y no demasiado dolorosa de hacerlo. Vamos a hablar un poquito de qué significa exactamente cuantizar una teoría, porque pues alguien podría sentir que le estoy pasando muchos strikes porque empecé nada más hablando de campo y así, y de pronto les metí conmutadores, y decir, a ver, pues como phi que era, ¿no? La idea, cuando uno cuantiza una teoría, pues tiene que hacer una foliación del espacio y decir, bueno, en cada hoja de esa foliación voy a poner un espacio de Hilbert, y bueno, básicamente lo que te dice exactamente cómo funciona la QFT es cómo se relacionan los distintos operadores que viven en distintas hojas de ese espacio, y bueno, cómo conmutan entre ellos. Cuando uno hace QFT normalita, por lo general lo que uno hace es foliarla a tiempo constante, ¿no? Simplemente para cada tiempo impone ciertas relaciones de conmutación para los campos, etc. En una CFT conviene más hacerlo radialmente, que es simplemente agarrar el origen. ¿Todavía salgo aquí en la cámara? Bueno, si quieres, no es para tanto. Y bueno, para cada esfera, que si estamos en d dimensiones será una SD-1, vas a tener un espacio de Hilbert, ¿no? Y pues, ¿se acuerdan quién? Vamos a hacer esto interactivo. ¿Se acuerdan quién te da la evolución cuando uno cuantiza a tiempo fijo? ¿Quién te da la evolución entre espacios de Hilbert? ¿Quién te conecta un espacio de Hilbert a otro? ¿Qué operador? Bueno, esto se llama evolución temporal. El hamiltoniano, bueno, o sea, la exponencial del hamiltoniano, ¿no? Y bueno, ¿quién hará esa chamba acá? Digo, si alguien se preocupa por mirar la diapositiva, pues está allá, ¿no? Sí, es la D, ¿no? O sea, básicamente, si uno tiene esta esferita y la rescala, pues caes a esta esfera, ¿no? Entonces, al final, D va a ser lo que nos va a mover de un espacio para otro. Perdón, te hice mover la cámara para irse... ¿Pero la exponencial o solo D? Igual es E a la D. No, bueno, una transformación finita va a estar dada por E a la D. Okay. Sí, o sea, D simplemente te da como siempre, las transformaciones infinitesimales, si uno las quiere ver así. Una manera un poquito más geométrica de fijarse, bueno, de pensar las transformaciones, la cuantización radial, es hacer este cambio de coordenadas. Bueno, uno agarra la métrica en coordenadas polares para el espacio plano y hace esta transformación y pues te va a quedar este factorcito de escala, pero fuera de ese factor conforme, esto es simplemente un cilindro, ¿no? Es una coordenada plana con una esfera de D-1, una D-1 esfera pegada, ¿no? Entonces, bueno, ese cilindro, los que se veían como rescalamientos en el espacio plano, para ese cilindro simplemente son traslaciones. Entonces, digamos, lo que me gustaría transmitir es la idea de que las teorías conformes tienen como una interpretación geométrica muy bonita, en el sentido de que hay muchos lugares donde uno todavía puede meter las manitas y sentir que está entendiendo lo que está pasando, o al menos yo así me he sentido.
Bueno, esto será importante porque la cuantización radial es lo que nos permite entender la correspondencia operador-estado y, más importantemente, el OPE, a lo que vamos a llegar en un momentito. Uno puede definir este estado phi como la acción del campo evaluado en el origen actuando sobre el vacío, ¿no? Este vacío pues, será un elemento del espacio Hilbert al que uno le pide que pues, sea aniquilado por todos los generadores de simetría, etc., ¿no? Si en cambio alguien llega y nos da un estado, hay una construcción un poquitito más engorrosa que, digamos, la manera más formal de verla es por el lado de la integral de caminos. Básicamente es como, si uno va a calcular después correladores, la manera de imaginarse cuál es el campo al que corresponde este estado es como recortar hoyitos en el espacio y pedirle a los campos que básicamente pegar este estado con los campos que uno está haciendo en la integral de trayectoria. Digamos, no, la construcción más formal uno la puede ver en el Polchinski y pues uno sabe que la conferencia se fue un poquito a la chingada cuando uno manda al público a consultar el Polchinski, pero bueno, digamos, es bastante engorrosa irnos por todos los detalles ahorita, pero digamos, formalmente uno puede imaginarse cuál sería, digamos, formalmente uno podría buscar en los campos que tiene por ahí cuál sería el campo que si me regreso y lo evalúo en el origen me da este estado, ¿no? Y bueno, como les dije, en el Polchinski uno puede ver que esta construcción se formaliza y que es precisamente 1 a 1. Esto es muy útil porque, más que nada, nos permite hablar de campos y de estados casi indistintamente, algo que en una QFT solía ser un poquitito más difícil porque la expansión de modos que uno hacía de los campos pues era un poquito más engorrosa y siempre que uno calculaba correladores pues se tenía que pensar en cómo iban ordenados. Algo que no mencioné que puede ser útil si les gusta meter paralelismos es que de la misma manera que uno calcula principalmente correladores digamos, ordenados por tiempo en una QFT, pues acá uno va a calcular correladores ordenados radialmente, ¿no? Simplemente cuando uno vea un correlador va a estar hablando de ordenamiento radial en lugar de ordenamiento temporal. Digamos, no será muy relevante, pero siempre que vean correladores va a estar hablando de correladores ordenados radialmente, ¿no? Si haces como una transformación de... ¿Un especial? de Vic. Ajá. No coinciden como los ejemplos del Hamiltoniano y la D o algo así. ¿Cómo? Es que no sé por qué lo tengo en mente, pero... O sea, justo en la H te da la evolución temporal. Ajá. Y aquí la D te da la evolución como radial. Sí, pero el problema es que cuando uno hace la rotación, o sea, le harías una rotación a una de las coordenadas de este vato, ¿no? No, de hecho se la haces a la otra, ¿no? Al tiempo. ¿No? No, porque el tiempo, o sea, la tau esa que escribí hace rato, la tau que sale acá no es el tiempo, es el radio. O sea, digamos, cuando uno cuantiza las cosas así, la rotación de Vic no queda tan clara, de hecho. Sí, por eso, o sea, digamos, en ese sentido es donde la intuición física para las teorías conformes se separa bastante de la intuición para, o al menos ya cuando uno hace este tipo de trucos resulta bastante difícil pegarlo, ¿no? Porque lo que, digamos, justo esto uno lo puede hacer porque cuando uno hizo esto todas estas direcciones eran independientes, ¿no? Bueno, eran iguales, ¿no? Entonces, sí, no sé qué tan útil sea. O sea, si uno se fija, muchas cosas del Bootstrap son hechas en espacio euclidiano desde el principio, ¿no? Sí, bueno, espero no... Si alguien quiere recuperar su tiempo, pues bueno, tendrá que buscar... O sea, hay muchos casos, digamos, hay desarrollos importantes, sobre todo en los últimos 3 años, sobre el Bootstrap en el espacio euclidiano, pero bueno, ya veremos que, digamos, la estructura de las cantidades que uno calcula suele ser un poquito más compleja porque, digamos, cuando uno tiene la distancia entre 2 puntos, en espacio euclidiano esa distancia solo es 0 si los puntos coinciden. En cambio, en un espacio de Minkowski esa distancia puede ser 0 en toda una línea, ¿no? En realidad en todo un cono, ¿no?
Entonces, hay muchas cosas, sí hay muchas cosas que cambian. Tal vez no hice énfasis cuando dije que íbamos a trabajar en espacio euclidiano. O sea, no siempre la cosa es tan fácil como ponerle una I a todo el mundo, ¿no? O sea, hay veces que no queda muy claro a quién ponerle la I. Ok, correspondencia operador-estado. Ok, ahora viene lo bueno. La expansión del producto de operadores es, digamos, una de las cosas más maravillosas que ocurre en una CFT. Y la justificación es esta. Si uno piensa que hay dos campos en algún lugar del espacio, podemos poner uno en el origen por sencillez y otro en el punto X. Agarras una bola que los contenga los dos y, pues bueno, uno sabe que pase lo que pase en medio, por cuantización radial, pues debería haber un estado. O sea, la acción de estos dos operadores te da un estado en la orilla, ¿no? O sea, el estado en la frontera de esa bola, pues será... ¿De ese lado si alcanzo a salir o en él? ¿No? Bueno, o sea, el estado... Para no desperdiciar mi hermoso círculo. Si uno tiene phi aquí y en algún punto X otro phi, el estado que vive aquí, que podemos llamar psi, pues en realidad, o sea, simplemente es phi 0, phi en X, phi en 0. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, bueno. Y bueno, este estado, al final, uno asume que todos los estados se deben de poder escribir como combinaciones lineales de operadores actuando solo en el origen. Entonces, pues, lo que dice es, pase lo que pase aquí en medio, debería haber una suma de cosas que si uno las pone aquí, vamos, una suma de operadores distintos que actuando en el origen me generan este mismo estado. Y esa es justo la idea del OPE. Simplemente decir que, al menos dentro de funciones de correlación, o sea, esto siempre como una expresión de operadores, siempre este simbolito por lo general se utiliza para denotar que solo tiene sentido adentro de un correlador, ¿no? Uno puede tomar dos operadores y representarlos como una suma de operadores evaluados en un solo punto, ¿no? Y esta acá, digamos, es un índice bastante flojo que va a incluir todos los posibles operadores y descendientes que puedan salir, ¿no? Todas las cosas que a uno se le ocurra. Y esta función, pues básicamente nos va a decir cómo depende cuando uno se va dependiendo. O sea, la única dependencia de dónde estaba el otro operador queda capturada acá, ¿no? Entonces, pareciera ser una de esas expresiones que te dan demasiado como para ser realmente ciertas o para ser útiles. De hecho, en una QFT normalita, esta expresión existe, pero, digamos, entran demasiados elementos de la QFT. En particular, uno tiene que conocer un poquito cómo se renormalizan estos operadores, porque, bueno, uno no puede acercar mucho este punto para acá sin que se tenga que preocupar de cómo renormalizarlos. En fin, uno se puede meter al volumen 2 del Weinberg si quiere ver cómo funciona el OPE en teorías normales, pero en una CFT esta expansión converge, y no solo converge, sino que converge exponencialmente. Entonces la gente ha incluso calculado cotas de qué tanta información pierde, bueno, qué tan grande puede ser la colita cuando uno desprecia a partir de la dimensión de cierto operador, etc. Podemos ser un poquitito más específicos porque, bueno, parecería que aquí estoy metiendo toda la basura del mundo bajo este tapete. Entonces uno puede refinar un poco el OPE, como find sopes, y decir un poquitito más acerca de la forma de Cx. Uno puede decir que la suma ahora solo corra sobre primarios y entonces los descendentes de cada primario se pueden ver simplemente como derivadas. Entonces, bueno, esta cosita debería admitir una expansión como una expansión básicamente en derivadas y pues, productos de X. Y si uno actúa de cada lado con el generador de dilataciones, uno ve que el peso que debe traer es esto, o sea, la dimensión con la que escala tiene que ser esta, y ya. Todos los demás factores que aparezcan acá tendrán que ser adimensionales, y ya. Uno podría decir, híjole, bueno, pero pues voy a tener una cantidad infinita de constantes sin determinar, qué mala onda. Y bueno, no es cierto del todo, porque uno podría hacer la misma chamba, pero actuar con Camus de cada lado, y eso en principio te da una manera de determinar todas estas constantes.
Pero más adelante veremos una manera un poquitito menos dolorosa. Bueno, o sea, no lo vamos a hacer a mano tampoco, pero al menos vamos a ver una forma que es un poquito menos talachuda. Ahora sí, vamos a empezar con la idea del bootstrap. Entonces, igual y sería un buen momento para hacer una pausa didáctica y preguntarles cómo la van sintiendo. O sea, ¿qué tanto se entendió de las últimas 10 diapositivas? Al chile. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vamos bien. Vamos chido. Vamos ganando, compañeros. Sí, porque hay tiempo para regresarnos. O sea, igual... ¿Cómo? Dúdate sin miedo. Va. Bueno, desde el kinder sabemos que si uno tiene como una QFT y te fijas en el correlador de dos puntos, lo único que puedes tener es una función de la distancia, que es como el único invariante de Lorentz que puedes hacer con... O el único invariante euclidiano que puedes hacer con 2 puntos, ¿no? Entonces, pues en QFT esto pues no te ayudaba tanto porque esta función podría ser cualquier función y pues gracias, ¿no? Pero en una CFT, ya nomás con pedirle que este objeto sea invariante, bueno, transforme bajo rescalamientos de una manera decente, pues uno ve que si uno rescala estos campos, se fija en cómo era la regla de transformación para los campos, bueno, va a salir un factorcito de esto por cada campo, y bueno, va a salir te va a quedar el campo transformado evaluado en lambda x y en lambda y, y bueno, igual y aquí debería, o sea, esto es bajo la transformación x va a lambda x y y va a lambda y, pues simplemente rescalar todo, y pues la única manera en la que esto puede ser igual a f de x, y es si f tiene esta forma, una constante y este poder de esta potencia de x menos y. Uno podría demandar invariancia bajo SSTs, que es un poquito más engorroso porque pues, la transformación tiene más elementos, o más flojamente, sin inversiones nada más. Y bueno, aquí es donde la inversión será muy útil. Pues cuando uno hace una inversión, el factor de escala para cada campo depende de dónde está evaluado el campo. Entonces, pues ahí sí nos va a salir un factorcito de x para este y un factorcito de y para este. Y pues si uno hace la cuenta, bueno, ahorita haré un paréntesis un poquito más explícito de eso, pero las inversiones nos dice que la dimensión tiene que ser exactamente igual, o si no, no hay manera de que la función transforme correctamente. Más aún, si uno tiene una de esas teorías súper locas donde hay muchos campos de la misma dimensión, pues puede hacer una rotación de los campos y normalizarlos para que al final, pues esta cosa sea 1 si agarras los dos campos de la misma dimensión y 0, bueno, los dos campos igualitos y 0 si los agarras distintos, ¿no? Esto es solo válido para, o sea, esta I y esta J no son índices de spin, son simplemente como índices para etiquetar los campos que podrían tener la misma dimensión. Si uno quiere poner campos con spin, uno tiene que buscar tensores que transformen invariantemente, en particular este vato de acá, el IMU-NU, que es como el tensor de la inversión, transforma invariantemente bajo inversiones y bajo todo, entonces resulta ser muy útil, pero bueno, o sea, es un poquitito demasiado engorroso y como los ejemplos de Bootstrap que vamos a ver no involucran campos con spin, pues no tiene mucho sentido que nos clavemos por ese lado. Ok. Entonces, sí, sorry. Vamos a hacer un paréntesis con la inversión. Y bueno, si uno hace las cuentitas e invierte este vato y este vato, te das cuenta de que esta distancia transforma así. Y no todas las FTs son invariantes bajo inversión, ¿no? Digamos, tal vez utilizar la inversión para calcular la forma de una función podría ser demasiado restrictivo en algunos casos, pero casi siempre hace un poco más sencilla las cuentas. Y uno puede hacer la chambita de ver que hay una composición de una dilatación con una CST, SST, que es exactamente equivalente a la inversión compuesta con una reflexión. Igual y no dice muchas cosas, pero eso significa que si tu teoría es invariante bajo reflexiones y también es conforme, entonces será invariante bajo inversiones. O sea, porque una transformación totalmente legal,
que es simplemente una SST con una dilatación, es equivalente a una inversión con una reflexión. Entonces, si esta transformación queda legal, deja invariante tu teoría, la inversión, la reflexión te la deja invariante, entonces pues, la inversión también debe dejarla invariante. O si Oye, no. pero la reflexión no es conforme ya. Pero no está conectada a la identidad. Pasa lo mismo que en Lorentz. Ya. Entonces, en particular, es un paréntesis un poquitito complicado, pero si uno se pone a ver cómo coinciden las... Básicamente, ¿qué debería hacer uno para hacer la rotación de Wick y obtener una teoría de Lorentz? Resulta que la condición que uno le pide si la condición que uno le pide a una CFT para que puedas hacer la rotación de Wick y lo que te quede es una teoría unitaria, sea una teoría unitaria, es que sean invariantes bajo reflexiones con respecto al eje, pues sí, en reflexiones en el eje X0, ¿no? Entonces, pues sí tiene sentido hablar de CFTs invariantes bajo inversión, porque por lo general vamos a tratar de buscar CFTs que sean invariantes bajo bueno, CFTs que nos den teorías unitarias cuando hacemos la rotación de Wick, ¿no? Ahora que lo mencionas, creo que tenías razón en eso de que la tau sí se puede ver como un tiempo. O sea, creo que sí, la rotación de Wick sí se hace con el... O sea, en este asunto, creo que a la rotación de Wick sí se le puede hacer el de tau. Sí, es que yo estoy pensando en algo como de correspondencia, pero no me queda muy claro cómo lo hace. Sí, no, porque, o sea, el argumento es justo este. Pero... Bueno, no, ya no estoy seguro. Si quieren, o sea, igual y después de la presentación consultamos a alguien que sepa un poquito más de esto, o algún papel que sepa un poquito más de esto. Sí, pero no sé, hay... Sí, bueno, lo podemos ver después, pero ya me adelanté. Ok, este es el paréntesis de inversión. Un caso un poquito más interesante del bootstrap es agarrar la función de 3 puntos, que por lo general en cualquier teoría de campos ya es todo un despapalle calcularla. Y resulta que en 3 escalares, si uno ya normalizó los escalares para que te dieran 1 en la función de 2 puntos, la función de 3 puntos también está totalmente determinada, salvo una constante. Uno podría decir, espera, Turiel, ¿nos estás haciendo trampa? Esta FIJ pareciera ser la misma letra que utilizaste cuando hiciste el OPE y nos dijiste que había una constantita FIJ en la expresión esta refinada, ¿no? Y bueno, por ahora diría que es un abuso de notación porque pues, no conozco tantas letras y tenía flojera de usar más. Pero uno puede ver la primera relación, o sea, el primer ejemplo de utilidad del OPE para calcular funciones de correlación, que es decir, bueno, si en lugar de agarrar esto, yo hago el OPE de estos dos operadores, que lo único que me pide es que X no esté contenido en una bolita, o sea, que pueda encontrar una esfera que contenga Y y Z y que no contenga X, ¿no? No sé si tenga sentido eso. Entonces, digo, si no, pues uno puede agarrar los otros 2 puntos al final. Bueno, supongamos que X está un poquitito más lejos de Y y de Z que Y y Z entre ellos. Entonces uno agarra una bolita alrededor de Y y Z, hace el OPE para esos amigos y lo que va a quedar es, como esta función de 2 puntos ya vimos que era diagonal, pues nos va a quedar solo, de todos los términos del OPE, solo sobrevive uno, que es cuando estos dos operadores tienen un muchacho que en su OPE, que es exactamente igual a este vato, y entonces, pues el único coeficiente, o sea, la función sería esta, así, y ahí nos damos cuenta de que nuestra FIJK va a ser, no fue un abuso de notación, sino que debe ser justamente la misma constante, y si uno hace la expansión de este chunche en términos de Y menos Z entre X menos Y, uno puede hacer la expansión de Taylor y, digamos, identificar orden por orden las derivadas que salgan. Digamos, no es una chamba fácil, pero al menos se ve que si uno junta cada poder que sale de acá
con los poderes, o sea, con los coeficientes estos que no habíamos determinado, alfa, beta, gamma, todos los que salían para allá, pues la chamba ahí está, ¿no? Es simplemente hacer una serie infinita de Taylor y pues hasta el que quieras, pues ahí está, ¿no? Hasta donde te alcance la vida para calcular. Y para todas esas cosas existe matemática, afortunadamente. Bueno, ese es como digamos, por un lado es muy bonito porque el OPE, que pareciera ser estas herramientas que por prometerte tanto iban a tener así muchísimos parámetros libres o iban a ser dificilísimas de utilizar, pues no, resulta que tiene un solo parámetro libre. Bueno, por cada primario, ¿no? Entonces el OPE puedes escribir como una suma de primarios y sus derivadas, y por cada primario que entre en el OPE tendrás pues una constante y ya, ¿no? Estas constantes en la literatura por lo general se llaman coeficientes del OPE. Y bueno, esto nos va dando la idea de que si uno sabe qué operadores hay justamente en una CFT, o sea, qué dimensiones y qué spin tienen, y cuáles son estas constantes que pues, te dicen cómo se relacionan entre ellos, en principio uno tiene ya casi toda la teoría. En particular, la función de 4 puntos, que o sea, ya en una QFT suele ser un despapalle. La simetría conforme lo que te pide, si los escalares son idénticos, tiene una forma bastante sencilla, que es simplemente esto para que tenga la dimensión que debe tener, para que escale como debe rescalar. Y esta función de U y B, que se llaman razones cruzadas. Y bueno, el caso en 4 dimensiones, más bien el caso para 4 puntos, resulta distinto porque ya hay invariantes conformes que uno puede hacer. Si se fijan estas cantidades, son invariantes bajo transformaciones conformes. O sea, no se ve así como súper al chilazo, pero pues digo, bajo traslaciones y rotaciones, pues sí, ¿no? Bajo rescalamientos, pues sí, porque tienen las mismas potencias de X en todos lados. Y bajo inversiones, sí, porque si se fijan, pues se acuerdan que la diferencia entre 2 puntos bajo inversiones transforma con una potencia, con cada punto al cuadrado, ¿no? Pero entonces como arriba tienes 1, 2, 3, 4, abajo también tienes 1, 2, 3, 4, pues salen los mismos poderes las mismas potencias en todos lados y pues sale igual. La única pregunta podría ser, ¿por qué solo hay 2 razones cruzadas independientes, ¿no? Si no hay como permutación, o sea, si no hay... no es totalmente claro que solo haya 2, ¿no? La manera formal de hacerlo es básicamente ponerse a ver todas las transformaciones, cuántos parámetros tiene cada transformación, y ponerse a contar grados de libertad. Hay unas notas muy buenas de Osborne sobre CFT en más de 3 dimensiones o más, donde hace la chamba así para n puntos y además es de esas cosas que tienen un chorro de casos particulares. Pero bueno, para 2 puntos, la manera más sencilla de verlo es que uno puede agarrar una SST para mandar X4 infinito, una traslación para poner X1 en el origen, rescalar y rotar la cosa para que X3 quede en el 1 del eje 1, 0, 0, 0, 0, 0, o sea, sobre el eje X, si uno lo quiere ver así, y una rotación en algún plano ortogonal al eje que ahora es X1, 3, puede traer al último punto que nos faltaba al mismo plano de todos estos 3 y ya, ¿no? O sea, al final los únicos parámetros libres que nos quedan son 2, que suelen ser identificados por estas 2 variables, bueno, z y su conjugada, y si uno en esa configuración calcula estas razones, pues esto resulta simplemente z, z barra, y esto 1 menos z, 1 menos z barra. Utilizar z y z barra resulta ser muy útil en algunos cálculos. Como no haremos nada numérico acá, pues tal vez no se note la utilidad, pero bueno, por si se las encuentran por ahí, pues para que no los agarren desprevenidos. Ahora vamos a ver, pues, ¿qué tanto se le puede pedir esta expresión? Parecería ser que ya se nos acabó la suerte, que no vamos a poder hacer mucho más, porque pues tenemos básicamente una función de 2 parámetros, sí, pero totalmente indeterminada, ¿no? Resulta que, pues, este objeto no le importa en qué orden los pones, ¿no? Al final, digo, el único orden, pues te lo daría el ordenamiento radial, pero hasta ahí. Entonces, como a ese objeto no le importa nada el orden, pues uno debería de poder permutar 1, 2 y 1, 3, que pues son los que te generan el simétrico de 4 elementos,
Y pues ya, ¿no? Entonces, si uno permuta 1, 2, esto debería ser igual, o sea, la función debería ser igual a esta. Y si uno permuta 1 y 3, pues con estos cambios de los factorcitos, debería ser igual a la función con los... Bueno, no sé, tal vez no se ve tan claro, pero pues si haces 1, 2 y 1, 3, pues cambian un poquito la forma de estos muchachos, ¿no? Pero bueno, si tienen ganas, hacemos alguna de estas con calmita, pero pues es nomás talachita, una talachita de secundaria. Y bueno, digo, estas así como están, pues te dicen, gracias, ¿no? G debe de satisfacer, pues ser simétrica en U y B si le multiplicas este chunche. Y bueno, también darte lo mismo si le evalúas en U entre B y 1 entre B, ¿no? Parecerían no ser muy útiles, pero a la hora de que metamos el OP en el caldero, van a salir cosas muy interesantes. Ahora sí, esto ya es lo que en casi cualquier lugar del mundo podrían llamar Bootstrap. Pues vamos a hacer Bootstrap entre estos dos vatos y estos dos vatos. Y lo que nos va a quedar va a ser pues este chunchecito, digamos, el FFIKK, que nos dice básicamente cómo se relacionan estos dos con FIK. Bueno, aquí me salté un poquito, pero básicamente esto viene de la función de 2 puntos de FIK, donde FIK es algún otro campo. Y bueno, esta función que es el que viene de hacer este OPE, y esta función que viene a hacer este OPE, y ya, ¿no? Entonces... Oye, pero estás como partiendo el correlador. O sea, sí hay cierta suposición. De hecho, para poder hacer esto, lo que tienes que pedir es que yo pueda agarrar una bolita, y la bolita, y la bolita, ¡ay! Que yo pueda agarrar una bolita que contenga a x3 y x4, digamos, y que no le pegue a x1 y x2, y que x1 y x2 quepan en otra bolita. O sea, digo, pareciera medio general, pero, por ejemplo, si nos fijamos en la configuración que les dije que siempre es posible obtener, que es cuando mandas x4 muy lejos y, o sea, x4 se va para allá, x1 queda aquí. Todo el mundo dice que cuando pintas esta figurita y escribes las razones cruzadas, ya se vuelve un curso de Bootstrap oficial. Como que no te dejan llamarlo Bootstrap hasta que escribes estas cosas. Sí. Significa que no vamos tan mal. Entonces, bueno, si x1 está aquí, x3 está acá, y x2 pues está en algún punto por acá, vamos a llamarlo así, x2 con sus coordenadas z, z barra. Si se fijan, el Bootstrap se puede hacer siempre y cuando, o sea, lo que te puede hacer es imaginarte que x4 lo mandamos hacia infinito sobre esta línea, bueno, al final es más o menos lo mismo, pero siempre y cuando este vato no toque este eje. O sea, el medio o a cualquier altura. O sea, el OPE estará bien definido, digamos, lo que estamos haciendo está bien definido en todos los puntos del espacio, excepto sobre el eje después del 1. O sea, porque siempre vas a poder encontrar una esfera que agarre los dos. O sea, si yo me agarro un punto así súper pegadito, como por aquí, puedo agarrar una esfera muy grandota que apenas alcanza a librar y bueno, ya después cierre, ¿no? Pero entonces, sí, pareciera que estamos como... O sea, no es una condición tan restrictiva, ¿no? Ese es mi punto. O sea, pero más bien mi pregunta es, o sea, en una teoría de campo normal, ese correlador no lo puedes partir como... O sea, ¿cómo lo partes? Pues el teorema de Bayes, que digamos, ¿no? O sea, así lo partes a correladores en pares, ¿no? O sea, más o menos. Más que nada, el teorema de Wick lo que te relaciona es el orden normal con el orden temporal. Sí, pero en el correlador tienes el orden temporal siempre, ¿no? Ajá. Y te está dando una receta de cómo partir ese correlador, porque en general ese correlador no es partirlo en productos de correladores siempre, ¿no? O sea, es como una suma de cosas así, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué aquí sí lo puedes partir en 2 pedazos y ya está?
O sea, no lo estás partiendo en dos pedazos, simplemente estás diciendo, estos vatos los puedo, o sea, este producto de operadores lo puedo expresar como una suma de operadores evaluados en un solo punto. Ok. Y estos otros dos operadores también los puedo evaluar como un producto de operador, o sea, lo puedo evaluar como una suma de operadores evaluados en un solo punto. Entonces al final me queda, digamos, considerando todas estas cosas que te salen del OPE, te queda solo la función de dos puntos de... ¿Y por qué no podrías considerar así cruzados? Ah, eso es justo lo que vamos a hacer, ahí es donde empieza el bootstrap. Ah, ok, ya. Sí. Ok. Sí. Entonces, pues la neta, no sé qué tanto se hayan emocionado, pero la función esta que estaba súper fea, o bueno, súper fea en el sentido de que no sabíamos nada de ella, queda completamente determinada, salvo por las constantes estas. O sea, si se acuerdan, estas Cs, pues son funciones medio feas, con muchos coeficientes, son expansiones infinitas, pero si uno tiene una paciencia suficiente, puede calcular los coeficientes. No solo eso, no nos vamos a poder meter ahí, pero hay una expresión bastante más razonable. Bueno, por lo general se escriben así como, estos se llaman bloques conformes, que básicamente es como agarrar todo este pedazo y ensanguicharlo como una sola función y etiquetarlo con su dimensión y su spin. Y el asunto es que estas cosas en dimensiones pares, Osborne, el vato que les decía que hizo las notas de CFT en 3 dimensiones o más, encontró que en dimensiones pares hay una expresión cerrada. Está medio fea, son como un producto de hipergeométricas medio atascado, pero hay una expresión cerrada. O sea, no, digamos, no nos deja tan lejos de tener una solución súper bonita. En dimensiones impares el asunto es un poquito más, digamos, no es tan elegante, pero hay gente que ha hecho chambas algebraicas bastante suaves para determinar qué tanto se puede saber y hay, o sea, hay bastante, digamos, se ha avanzado bastante por ese lado, ¿no? Digamos, uno puede encontrar ciertas, por ejemplo, cierta dependencia, digamos, caracterizar la dependencia de estos amigos y ver que en particular para L par, esta igualdad siempre se satisface, por lo que esta condición no nos va a interesar tanto. Pero la otra condición que sí va a ser importante es qué pasa cuando cambiamos 1 por 3, que sería justo pues, la diferencia entre hacer el OP así y así, o hacer el OP así y así, ¿no? Que era tu pregunta. Y ahora es donde empieza lo bueno. No, espérense, hay un paréntesis. Yo les dije, bueno, esto es solo para L par, y ustedes podrían haber dicho, bueno, espérate, ¿quién te garantiza que solo debería ser L par, no? Y resulta que, si uno quiere ver por qué en el OPE de dos escalares idénticos nunca va a aparecer un operador de spin impar, pues uno se puede fijar en esta función de 3 puntos. Soy tremendamente flojo y entonces el campo de spin J se va a llamar J y pues va a tener J índices. Y bueno, si uno los acomoda así, como 3 puntos siempre los puedes mandar a donde quieras. Puedes mandar uno a X, el otro a menos X y este a 0. Si haces X menos X, pues nada de esto se debería enterar. Pero básicamente estás multiplicándole un menos a todos los vectores que tengas por ahí. Entonces cada uno de estos índices pues, va a tener que estar multiplicado por una matriz que es puro menos 1 en la diagonal. Entonces al final esto va a agarrar un menos 1 a la J. Y pues, la única manera en la que esto puede ser invariante es si hay una cantidad par de menos unos. Digamos, hay maneras un poquito más elegantes de verlo, pero digamos, es un poquito para justificar. Por otro lado, si uno hace el OPE de estos muchachos, siempre que salga que en el OPE aparezca un J con dimensión, con spin impar, un operador con spin impar, pues el coeficiente que lo relaciona con estos dos, lo que sería como F, phi, J, donde J es impar, debería ser 0 para que esto tenga sentido, ¿no? Ahora sí, manos a la obra. La invariancia bajo 1, o sea, bajo la permutación de 1 a 3, que no es tan, digamos, no viene tan de gratis, y es un punto de discusión, y digamos, la banda, los detractores del bootstrap dicen que no está, o sea, que no es algo que deberíamos de poder asumir, es justo la asociatividad del bootstrap. Decir que si, o sea, que si yo tengo esto así... ¿Dónde dejé el gis?
Gracias. Que si yo tengo phi, digamos, phi x1, phi x2, bueno, no sé, igual y van a sentir que soy demasiado condescendiente si estoy recordándoles qué significa asociatividad, pero bueno, que es lo mismo hacer este OPE y luego de lo que te quede el OPE con esto, que hacer el OPE, por ejemplo, de este con este y luego de lo que te quede, el OPE con esto, ¿no? En fin, eso es básicamente lo que uno tiene que pedir para que en una función de 4 puntos, ya no voy a describir dónde están, pues esto y esto sea lo mismo que esto y esto, ¿no? Cuando uno ve este tipo de cosas, se puede malviajar muchísimo, porque la notación se parece un chingo mucho a la de QFT, ¿no? O sea, esto parecen contracciones de Vic y todo eso. Justo lo que me gustaría enfatizar es que, pues como físicos somos bien flojos y sobre todo poco creativos, entonces, por lo general utilizamos los mismos símbolos. Como podrán haber visto en el hermoso póster de la conferencia, pues había algo de este estilo que era como, o sea, como para representar el bootstrap, lo que la banda hace es decir que tienes 4 operadores y se pueden hablar entre ellos, o puedes como representar la interacción entre ellos por intercambiar una suma de primarios, ¿no? O sea, algo así. Y como estas F phi K, la verga, tengo un micrófono, F phi K, vienen siendo casi constantes de interacción, ¿no? Constantes de acoplamiento. Pero entonces cuando tú dices esto igual a hacer la misma cosa, pero así, pues dices, a ver. O sea, yo cuando hacía diagramas de Feynman, pues nunca hacía esta onda, sino decía, bueno, tengo todos los canales y todos los canales que tengan sentido con el proceso que estoy haciendo los sumo. O sea, nunca hacía esto. Y bueno, o sea, ese es otro de los ejemplos de por qué las FTs a veces son medio engañosas con la... Ya, eso creo que lo que te estaba preguntando, o sea... Sí, no es todas las contracciones, no son todas las contracciones, sino es simplemente decir, bueno, puedo calcular esto así, o lo puedo calcular así, y deberían de ser lo mismo. Más bien, entonces, o sea, cada término de esa cosa son iguales, ¿no? O sea, está bien. Sí, pero lo bonito es que no deben... Lo bonito es que no deben ser iguales término por término, sino la suma completa tienen que ser iguales. La suma de todos los canales. No. La suma de todo lo que pasa aquí debería ser igual a la suma de todo lo que pasa acá, si en lugar de hacer el OP este con este, lo hago este con este. Ya. O sea, cada canal es igual, ¿no? Creo que... ¿O no? Sí, o sea, si llamas a esto un canal y a esto otro canal, cada canal te debería dar el mismo resultado. Pásale. Entonces, pues ya, esto es como la carnita del bootstrap, que simplemente es decir, bueno, pues esto tiene que ser igual a esto, y se va a usar el bootstrap de los dos lados, si el bootstrap es asociativo. Entonces uno puede multiplicarle este factorcito y entonces escribirlo en términos de las U's y de las B's. Y bueno, esto se vuelve un hitazo porque, si se fijan, estás relacionando una función que en algunos casos se conoce, bueno, al menos se conoce en términos de delta y de L. Si lo piensan así, delta y L son cantidades que casi nunca conocemos, ¿no? O sea, si alguien llega y te dice, tengo una teoría conforme que tiene ya estas dimensiones y estos campos, pues ya tienes casi todo. Lo interesante, o al menos lo que queremos hacer, es justamente calcular las dimensiones. Los que hayan hecho algún cálculo perturbativo en QFT y se hayan puesto a ver, por ejemplo, la dimensión anómala de algún campo, es justo decir, bueno, la dimensión a orden 0, pues es la dimensión que veo nada más del lagrangiano, y luego tiene estas correcciones. Esta dimensión, pues debería ser aún más difícil porque es la dimensión exacta, ¿no? Y en principio, lo que la gente espera, y bueno, ha logrado en cierta medida, es que estas restricciones te puedan decir qué tanto puedes, o sea, qué parejas de delta y L son válidas. O sea, qué operadores, con qué dimensión y con qué spin pueden estar. Y bueno, esto es, o sea,
no sé, no espero que estén brincando, pero es bastante fuerte. O sea, básicamente, si uno puede sacarle toda esa información a esta ecuación nada más, pues es un hitazo. Distintas manipulaciones o sea, digamos, masajeamientos de este asunto son el corazón de todos los artículos de Bootstrap que han salido en los últimos 10 años. Hay desarrollos que no utilizan exactamente esta estructura, sino buscan... O sea, hubo una historia en los 70s de gente que se puso a hacer análisis armónico del grupo SO1D+1, que está súper feo, pero básicamente con eso encontraron, en el 2017 encontraron como una fórmula de inversión que te dice, en principio te podría decir cómo es este coeficiente, y no solo cómo es este coeficiente, pero si lo expresas como una integral, y lo que le pones son como unas deltas a este muchacho cada vez que pasas por la delta donde hay un operador, pues esta f la puedes ver como una función de delta también. Y hay como maneras de reproducir a esta f, ¿no? De encontrarla, como de invertir, de hacer la transformada de Fourier inversa de esa cosa y ver qué onda, ¿no? Bueno, o sea, en eso no nos vamos a alcanzar a meter. De hecho, la presentación ya casi acaba. Pero de pasadita, ustedes podrían decir, bueno, y no nos vas a decir nada de la función de 5 puntos. Resulta que si nos creemos la asociatividad del OPE, pues la de 5 puntos la podemos reducir a una de 4 puntos. La de 25 puntos, pues también te puedes ir haciendo OPs en todos lados y reducirla a una de 4. O sea, sí, pues vas a andar cargando más de estas cosas, pero al final, o sea, en principio, si conoces qué operadores hay y conoces los coeficientes del OPE, ya la armaste, ¿no? O sea, eso es lo que vuelve al Bootstrap tan ambicioso y la gente que duda, no, o sea, digamos, las objeciones podrían ser que algo que te promete calcular tantísimas cosas debe tener algún problema, ¿no? Pero bueno, veremos un poquito de qué cosas han salido. Digamos, aquí me gustaría hacer una segunda pausa y ver, o sea, lo que sigue son básicamente ejemplos numéricos chidos, o sea, básicamente los resultados importantes, el artículo seminal que salió hace 10 años. Simplemente les voy a dar como una pasadita de las cosas, de 3 artículos que han salido y pues bueno, realmente la presentación más o menos acaba aquí. Entonces, si hay dudas de las últimas diapositivas, igual estaría chido que preguntaran. Sí, ¿qué significa el spin del operador? O sea, ¿cómo transforma? Sí, o sea, en términos prácticos, tienes el grupo del que estamos hablando es SOD y pues básicamente será un tensor, se me pasó a decir, va a ser un tensor así con J índice simétrico. Que si lo piensas en tablones de Young son como horizontal con J cositas y ya. Digamos, para representaciones un poquito más extrañas, se vuelve un poquito más engorroso. Por ejemplo, si tienes como índices que son antisimétricos y índices que son simétricos. Siempre, digamos, el spin como cantidad física, pues no deja de ser un objeto que depende mucho de la dimensión. O sea, nosotros como seres cuatridimensionales pues nos acostumbramos a una definición del spin. Pero, bueno, o sea, en CFT y en todas las discusiones de Bootstrap, lo que se suele llamar un operador de spin J es un tensor con J índices antisimétrico. No sé, igual es una definición con muy poca física, pero pues, creo que es la cosa más precisa que puedo dar. Oye, y no tienen problemas con... O sea, por eso la gente hace esto de teorías de higher spin, ¿no? Porque no sabemos cómo hacer teorías de spin más alto y ahí metes un tensor así súper grande, spin J y... Pues mira, o sea... No sé... Mucha de la gente que hace higher spin theory trabaja con como cosas del lado de gravedad, por un lado. Digamos, operadores de spin alto, por ejemplo, tú puedes tener un campo libre y puedes tener operadores de spin tan grande como quieras que van a ser estas corrientes conservadas de la forma phi, un chorro de derivadas, phi, ¿no? Entonces, pues si tienes J derivadas ahí en medio, pues esa cosa va a tener spin J.
En general, cuando uno está haciendo exploraciones de CFTs y está tratando de encontrar cosas nuevas, no te metes con operadores de mucho spin porque es un desmadre. O sea, como les decía, como digamos, todas las cositas que metí por abajo del tapete de la expansión del OPE y todo eso, las funciones de 2 puntos no son tan triviales, o sea, van a tener como toda una estructura de spin. Básicamente te tienes que meter a ver cuáles son las representaciones, o sea, es una chamba muy poco trivial, ¿no? Entonces, Es que la gama no es consistente en la teoría si nomás pones una cosa ahí de spin, ¿no? ¿cómo? O sea, es que, bueno, yo no lo tengo muy claro, pero... O sea, está este teorema de Weinberg que no puedes tener corrientes de campos de spin 2 o más grandes, sí. O sea, o meter spin grande ahí, hay que meterlo con pincitas, ¿no? Sí, pero no sé, o sea, yo el teorema ese de Weinberg, pues creo que no hay nada de Weinberg que he entendido bien en mi vida. Pero, o sea, ese teorema tiene un par de, o sea, como todo no-go theorem, tiene un chorro de hipótesis, ¿no? No estoy seguro, pero se me hace que las FTs no satisfacen las hipótesis del teorema ese de Weinberg. No meto las manos al fuego, pero se me hace que no. Sí, bueno, igual el rato lo buscamos, ahí vamos. Bueno, Si no hay más preguntas, les puedo explicar más o menos cuál es como la razón de que numéricamente al Bootstrap se le puede sacar tanta información. O sea, sí, sí. Va. Entonces, digamos, hay bastantes enfoques numéricos. El proyecto en el que yo estoy trabajando todavía no tiene resultados llamativos, pero espero regresar pronto y enseñarles algo bonito de eso. Pero bueno, o sea, de las cosas que sí han dado resultados suaves, se basan sobre todo en el hecho de que si uno le pide cierta, básicamente, si uno pide que expresadas como función de z y z barra estas cosas sean reales, bueno, que si cambia z por z barra sea igual, pues entonces las f's tienen que ser reales y entonces uno tiene que, justo las f's cuadradas serán positivas y para tratarlo numéricamente, digamos, como uno puede ver esto pues como un problema lineal, básicamente. Estas f's son coeficientes y estos deltas, si uno se fija en distintos puntos, porque la otra cosa que está muy suave de esta igualdad es que se debe valer para cualquier punto, para cualesquiera valores de u y b, básicamente. Entonces, si uno considera distintos valores, pues uno lo puede ver prácticamente como una ecuación lineal. Y hay muchos teoremas y muchos métodos numéricos para determinar cuándo un problema lineal tiene, bueno, una ecuación lineal tiene solución con variables, con incógnitas positivas, ¿no? Entonces lo que hace la gente por lo general es maneras más o menos astutas de dar valores de delta y de L y de decir cuándo sale algo que tiene sentido y cuándo no. Y entonces decir, bueno, aquí puede haber una CFT, aquí no puede haber una CFT. Más aún, bueno, por lo general también hay que meter algo de intuición física. Por ejemplo, siempre debe haber un campo de spin 2, que es el tensor de energía-momento, o por lo general uno lo asume. Entonces, pues si uno pone eso, pues es muy fácil determinar qué operadores puede haber entre la dimensión, digamos, del primer campo que uno conoce, del phi que entra con el que uno hace el bootstrap, y el tensor de energía-momento que va a tener dimensión d. Entonces, entonces, bueno, digamos, esa es más o menos la motivación numérica del asunto, o bueno, la razón por la que el tratamiento numérico de estas cosas es tan útil o tan poderoso. Y bueno, el artículo seminal, metí alguna figurita para que hubiera algo, ¿no? Pero me fusilé una figurita. La idea, ellos querían ver básicamente si meten un campo phi en una teoría con una dimensión anómala, o sea, digamos, no un campo libre, que tendría dimensión, un campo escalar libre en 4 dimensiones tendría dimensión 1, sino meter un campo interactuante que tendría dimensión 1 más epsilon, si quieres. Entonces, ellos querían ver si es posible utilizar el bootstrap para
determinar cuál sería la dimensión del primer campo que va a aparecer en el OPE para estos dos phis, que sería phi cuadrado, ¿no? Hay un campo compuesto que va a ser phi cuadrado, que si fuera un campo libre tendría dimensión 2, pero como es un campo interactuante, pues no va a tener el doble de la dimensión de phi, sino va a tener como una cantidad que depende, pues, o sea, se podría calcular perturbativamente, pero lo bonito de todas las FTs es que, si se fijan, en ningún momento hablamos de una expansión perturbativa. O sea, todas estas cosas son exactas en la medida de lo que podemos calcular, ¿no? Entonces lo que ellos hacían es básicamente utilizar ciertas restricciones lineales, expandir esas ecuaciones, como tomar derivadas alrededor de z y z barra igual a un medio, y básicamente hacer un problema lineal de dimensión finita y decir, variar la dimensión del campo que estaban proponiendo y ver cuándo la cosa tenía una solución. Básicamente la manera en la que definían ellos las cosas, si uno tenía, bueno, los coeficientes, o sea, esta línea verde, o sea, con coeficientes positivos, para que uno pudiera encontrar una combinación lineal de estos, o sea, de estos puntitos que te dé 0, pues uno tendría que estar de un lado y otro tendría que estar del otro, ¿no? Al menos moralmente. Y entonces lo que hacen es, este operador siempre está aquí, que es justo el tensor de energía-momento, que tiene spin 2 y dimensión 4, y entonces agarran un campo con spin 0 y se ponen a barrer desde dimensión 2, bueno, acá ya se fueron a la fregada, pero cuando pasan por una dimensión más o menos cercana a 3, se dan cuenta de que están sobre la línea, entonces podría haber una solución, o sea, podrían encontrar coeficientes del OPE que satisfacen las ecuaciones estas, ¿no? O sea, digamos, el tratamiento es un poquito más engorroso, pero la idea es más o menos esa. Y digamos, en términos numéricos no es tan complicado. Y ellos querían calcular, o sea, este problema de qué tan grande podría ser la dimensión de phi cuadrado cuando phi tiene cierta dimensión, este problema era relevante para modelos de Technicolor, donde el Higgs no es un campo fundamental, sino como un compuesto de alguna otra cosa. Pero bueno, Technicolor ya no es tan relevante, pero el boom que hizo este artículo fue que la gente empezó a decir, no, pues se pueden hacer un chorro de cosas con Bootstrap, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Liozzi en el 2013, el mismo de la proyección GSO, para los que ya vieron la supercuerda, ¿no? Bueno, tuvo esta idea de básicamente, si uno tronca el OPE hasta n operadores y considera estas ecuaciones en n mayúscula puntos, donde n es más grande que n minúscula, si no pensé en eso cuando estaba escribiendo las diapositivas, pues uno tiene que, si uno ve a estos como las incógnitas de nuevo, tienes un sistema sobredeterminado para las f's. Entonces lo que tienes que pedir para que haya una solución es que digamos, el determinante de todos los menores, digamos, todas las submatrices que uno puede hacer con estos coeficientes, que son básicamente para todos los operadores que uno está considerando en todos los puntos, te dé 0 el determinante. Y bueno, él lo calculó en casos muy, bueno, 2-3 casos muy sencillos, con muy pocos operadores. Y bueno, o sea, lo interesante es que como el enfoque, pues es que reduce la existencia de una CFT a poder calcular un determinante, ¿no? Si uno dice, bueno, este determinante me da 0, significa que podría haber una CFT, ¿no? En principio, si uno simplemente calcula los coeficientes, pues ya es resolver el sistema, o sea, resolver una ecuación lineal y ya se acabó, ¿no? Esta es como la niña de los ojos de la gente que hace Bootstrap, y igual y no dice mucho, pero yo no sé mucho de física estadística, pero el modelo de Ising en 3 dimensiones es así como súper querido por toda la gente, y hay mucha gente tratando de resolverlo de distintas maneras. Y o sea, hay resultados en Monte Carlo que habían acotado las dimensiones más o menos a esta cajita. Entonces, si se fijan, hay bastantes cifras decimales ya aquí, ¿no? Entonces, el resultado de Monte Carlo está más o menos por estos lares. Y en el 2016, digamos, hay dos escalares. Los dos escalares más bajos que hay es sigma, que es como el campo de spin del Ising, uno se lo podría imaginar así, y epsilon, que es,
moralmente es como sigma cuadrado, más o menos. Es como, o sea, también se llama como el operador de energía. O sea, tristemente no tengo suficiente conocimiento del modelo de Ising como para platicarles bien qué es sigma y qué es epsilon. Pero digo, como CFT, pues sigma es un operador escalar y epsilon es otro operador escalar y ya, ¿no? Tienen dimensiones que no conocemos, pero uno se puede poner a hacer la chamba de ver qué restricciones te da hacer el bootstrap en este correlador, como con estos dos canales, o sea, la ecuación esta que salía, también hacerlo con estos y hacerlo con estos, y la restricción que obtuvieron, si se fijan, o sea, la cantidad de cifras decimales que hay aquí está increíble, ¿no? O sea, la precisión con la que pueden determinar las dimensiones de estos dos operadores está muy, muy, muy fuerte. Y bueno, creo que es lo que toda la gente presume. En particular, o sea, una de las preguntas abiertas del Bootstrap ahorita es qué tanto podríamos lograr resultados así de chidos en otras teorías, ¿no? O sea, donde no se sepan, o sea, para el Ising hay un poquito de más información extra, hay ciertas hipótesis que nos ayudan a saber por dónde buscarle, pero no sé, la gente todavía está esperando que el Bootstrap sea aún más autónomo en el sentido de que casi uno diga, bueno, vamos a encontrar una nueva SFT y agarras el Bootstrap y dices, sí, encontré una nueva SFT, ¿no? O sea, tal vez es demasiado pedir, pero bueno, si a alguien le interesa esto, pues no se puede meter a estudiar, ¿no? Bueno, ya, conclusiones. Digamos, a mí lo que me llamó la atención del Bootstrap es que hay técnicas numéricas muy interesantes. Hay un poquito de entre intuición matemática, física, ya no estoy muy seguro de que sea más. Y también hay un control teórico de las cantidades que en QFT por lo general no hay. O sea, en QFT uno siempre tiene que malabarear un poquito, cositas de renormalización y así. Cambio en CFT, al menos yo me siento como más cómodo con las cantidades, ¿no? O sea, digo como, mira, esto está un poquito más pachoncito. Entonces, como las FTs están en todos lados, pues el Bootstrap podría estar en todos lados, ¿no? O sea, de alguna manera, el Bootstrap tiene este poder siempre que tenga simetría conforme, ¿no? Y pues en los últimos 10 años, el Bootstrap nos ha demostrado que nos permite calcular tantísimas cosas. Y bueno, o sea, yo creo que ha crecido muchísimo la comunidad en tan solo 10 años. Y me gustaría pensar que en los próximos 10 años va a seguir creciendo. Si no, mi doctorado tendrá un final muy triste, pero bueno, ese no es el asunto. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, si tienen preguntas, bueno, esta es la bibliografía, luego se las rolo. Supongo que van a subir la presentación a algún lado, no sé. Pues, primero un aplauso para el video, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Qué pedo? A ver, a lo mejor tú me puedes contestar esta pregunta porque no he podido contestarla por completo. ¿Qué diferencia tiene la simetría conforme y la simetría de Weil? Según yo, la simetría de Weil es una simetría que le das, o sea, es una transformación de la métrica. Okay. Es una simetría que actúa sobre la métrica y no sobre las coordenadas. Y la conforme sí actúa sobre. Ajá, la simetría. Entonces, creo que, o sea, cuando uno se clava con teoría de cuerdas, como lo que ves es justo que tienes como estas transformaciones conformes que puedes compensar con una transformación de Weil, ¿no? Entonces, yo la entiendo así, igual y estoy diciendo mentiras, pero... Casi siempre lo hablan como lo mismo, ¿no? O sea, el asunto es, la simetría conforme, todo lo que hicimos nosotros es alrededor de espacio plano. El asunto es que cuando tú tienes espacio, o sea, un espacio curvo, tienes difeomorfismos que se pueden ver como transformaciones conformes. O sea, que cuando haces el difeomorfismo, lo que le pasa es que a tu métrica cambia por un factor de escala. Y también tú puedes ver a la métrica como un campo y decir, bueno, la métrica la voy a mandar a la métrica multiplicada por un factor de escala. Y eso es la definición de campo, ¿no? Ajá, y según yo, esa es la transformación de Weil. Pero... Sí. O sea, igual, o sea, parece estar medio raro, ¿no? Como por qué, si se ven como lo mismo, ¿por qué no son lo mismo? Pues según yo, tiene que ver justo por qué le está pasando las coordenadas. Ya. Y... Bueno,
creo que no me quedó claro al final de la presentación y era algo importante. Nunca me quedó claro por qué esto es jalarse las agujetas. Pues, o sea, lo que dice la gente es como que, pues no sé, tal vez debería buscar gente por ahí que... ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, o sea, según yo es porque le puedes sacar muchísima información en la teoría sin casi tener que hacer cuentas, ¿no? O sea, es decir, la ecuación del bootstrap es una ecuación súper restrictiva y sin embargo no viene más que de pedirle ciertas simetrías, o sea, de usar la simetría que ya sabes que la teoría tiene. Entonces, sí, o sea, tal vez no sea el nombre más apropiado, pero pues creo que ya todos sabemos que los físicos somos muy malos para darle nombres a las cosas. O sea... Y tengo otra pregunta. A ver, ¿puedes regresar un poco a tus... ¿Hasta dónde? A donde tú me digas. La última imagen, esa. Ajá. Ellos calculan de ahí numéricamente la dimensión de escalamiento, ¿no? Sí, o sea, ellos básicamente se ponen a calcular estas cosas con dimensiones como en estos valores. Y, o sea, digo, este es un zoom. Y dicen, ok, para dimensión así y así, la teoría no jala. Para una dimensión así y así, la teoría no jala. Aquí sí se satisface la ecuación del bootstrap. Entonces le ponen azulito. O sea, es más o menos hacerla punto por punto. La manera en la que lo vuelven tan eficiente es... O sea, digamos, esta ecuación... O sea, esta es una suma infinita en el sentido de que no sabes... O sea, bueno, por lo general tú esperas que haya una cantidad infinita de operadores. En 3 dimensiones, estos bloques conformes no se conocen exactamente, pero uno puede calcular cierto número de coeficientes utilizando unas relaciones que vienen casi al álgebra conforme nada más. Y entonces, como que, pues uno trunca aquí hasta cierto operador. En lugar de considerar en diferentes puntos, lo que ellos hacen es pararse en z igual a z barra igual a un medio, que es... ya borré, pero pues es como sobre la línea entre el x0 y el x3, poner a x2 como justo a la mitad. Y lo que resulta es que ahí el OPE, tanto para este como para este, digamos, estos bloques conformes convergen muy bien. O sea, tienen el mayor ritmo de convergencia entre los dos. Y bueno, o sea, se ponen a verlo como un problema lineal para estos tipos. Y consideran la ecuación que viene de el correlador de 4 sigmas, el correlador de 2 sigmas con 2 epsilon y el correlador de 4 epsilons. ¿Y la gente sabe? ¿Puedes regresarlo? ¿A cuál? No, ahí. Esa ecuación que al parecer es como una ecuación importante, ¿no? Pues es la mera neta. Sí. O sea, la gente está segura. ¿Qué pasa si varías un poquito las dimensiones de escalamiento? Las soluciones también varían un poquito. O sea, si ya encontraste una dimensión, o sea, suponte, ya encontraste un espectro, digamos, un conjunto de operadores con sus dimensiones, sus momentos angulares, etcétera, que satisfacen estas cosas. Sí, uno puede hacer perturbaciones muy chiquitas de las dimensiones y parecería que uno debería encontrar otra teoría. El problema es que como teoría física, digamos, no he hecho una cuenta de esto así, de ponerme a jugar con los ejemplos, pero al que no le puedes mover nada porque es una corriente conservada es al T-mu-nu. O sea, el T-mu-nu siempre tiene spin 2 y dimensión D, estés en donde estés. Digamos, la única manera en la que puedes renunciar a tener el tensor de energía-momento es si te pones a hacer estas cosas que se llaman Generalized Free Theory, que son como simplemente pedir una teoría que es casi libre, pero phi no tiene dimensión 1, no tiene dimensión d-2 sobre 2, sino cualquier dimensión que tú quieras. Pero, o sea, phi cuadrada va a tener 2 veces la dimensión de phi. Los correladores los puedes expandir con el teorema de Wick si tú quieres y te dan como son correladores gaussianos. O sea, digo, es como es un campito de juguete donde la gente se pone a trabajar. Ahí sí no tienes por qué tener un tensor de energía-momento. Y ahí sí se esperaría que si tú encuentras una solución, pues sí deberías de tener como un espacio bastante continuo. Si se fijan, acá pasa algo muy similar. O sea, no es un solo punto. Es una nubecita súper chica.
Pero, o sea, tu pregunta tiene mucho sentido desde el punto de vista de que sí resulta muy extraño que esas ecuaciones que parecieran tener a delta como parámetro sean casi singulares en delta, en el sentido de que solo se satisfagan para una delta para un conjunto de deltas que pareciera ser casi de medida cero, ¿no? Esa es, de hecho, una de las preguntas abiertas, de si las CFTs son de alguna manera densas en algún espacio que uno podría definir de teorías. O sea, según yo es una pregunta abierta. Y pues sí, viene justo de ver esa ecuación y decir, a ver, espérame. O sea, ¿cómo me vas a decir que si yo le muevo tantito no caigo a otra teoría? ¿No? Y, o sea, en particular, determinar si el Ising en 3 dimensiones está aislado es una pregunta abierta. Sí, es que mi pregunta iba también como en ese... O sea, una CFT es un punto fijo en el flujo de renormalización, ¿no? Y una teoría que le diríamos buena es una teoría que está cerquita del punto fijo, ¿no? ¿Teoría buena? ¿Una CFT buena o una QFT buena? Una QFT buena. Cerquita del punto fijo. Más que cerquita, simplemente que tengas como la garantía de que, o sea, puedes estar lejos, pero que en algún momento le pegas, ¿no? O sea, Más bien yo pienso porque, o sea, si tienes cosas ahí no renormalizables, pero cerquita del punto fijo, te vas a bajas energías y esos acoplamientos mueren rápido. ajá. Porque estás muy cerquita. Pero salirse del punto fijo es poner como un término no conforme. Ajá. Y mi pregunta iba por el camino de si pones un término conforme en chiquito que te está rompiendo la conformalidad de la teoría, Ajá. ¿qué tan aplicable es eso? Como perturbativamente. Ah, ok. Hay una cosa que se llama Conformal Perturbation Theory, que es teoría de perturbación conforme, que es justo eso, agarrar una CFT y sumarle una perturbación que no es conforme y tratar de calcular cosas en esa teoría a partir de la teoría conforme. Y eso se puede hacer, no sé cómo, la verdad, o sea, yo lo he visto de habladas. Pero si lo hacen. Sí, la gente lo hace. No sé si hay más preguntas. Más preguntas. ¿Le pueden preguntar si es feliz? ¿No? Ok, pues un aplauso más para Va. usted, por favor.